La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada hermano que ya está en casa atento a este mensaje. Gracias, Señor, por ellos. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a nuestro corazón. Toma el control de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en la autoridad de tu palabra, a tu reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a confundir, en el nombre poderoso de Jesucristo, y lo declaro sin poder contra nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, amado Espíritu Santo, ese fluir tuyo en nosotros, ese fluir tuyo en cada persona que está allá en casa, ese fluir tuyo en mi vida. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos, te deseamos, amado Espíritu Santo de Dios, ese fluir tuyo, esa administración tuya, Señor, esa guía tuya, amado Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver siete razones por las cuales nosotros debemos depender del Espíritu Santo de Dios, por las cuales debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Y vamos con la primera razón en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. O sea que nosotros debemos depender del Espíritu Santo porque Él nos guía a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad. Y además aquí hay otra razón. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra razón es porque Él nos hará saber las cosas que han de venir. Bueno, ya parte están aquí en la palabra de Dios. Parte está aquí en la palabra de Dios de las cosas que vienen para el futuro. Pero además Él nos hace saber por medio de los profetas también las cosas que van a venir. Gloria al Señor. Otra razón, bueno, antes de seguir con la segunda razón, también vemos nosotros que en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos depender de la guía del Espíritu Santo primero porque nos guía toda la verdad, y nos hace saber las cosas que han de venir, pero además también porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a dejar guiarnos por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Una segunda razón es que el Espíritu Santo nos ayuda a ser testimonio de Jesucristo ante el mundo. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Así que si nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, vamos a ser testimonio de Jesucristo ante el mundo. Vamos a ser testimonio de Jesucristo ante el mundo. Y ese fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la fe, de la bondad, de la mansedumbre y la templanza, se va a hacer una realidad en nuestras vidas, Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el Señor derramó de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a caminar en amor. Vamos a caminar en amor porque es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Una tercera razón por la cual debemos depender del Espíritu Santo de Dios es que si dependemos del Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a usar en sanidades, en liberaciones, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Aquí en Hechos capítulo 10, versículo 38, Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, mire, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que cuando Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo y con poder, por eso Él dice la palabra de Dios que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando, obrando en sanidad por medio del Espíritu Santo de Dios. Y también obrando liberación, lo vemos también en San Mateo, capítulo 12, versículo 28, el Señor Jesús dijo así, pero si yo, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesucristo echaba fuera los demonios, hacía liberación por el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de San Lucas dice: si yo por el dedo de Dios, que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces mire usted por qué es importante depender del Espíritu Santo de Dios. Una cuarta razón por la cual debemos depender del Espíritu Santo de Dios es porque Dios nos revela las cosas que Él tiene preparado para nosotros, las cosas que Él nos ha concedido. Miremos en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 dice en el versículo 9, dice así, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Mire lo que dice, dice, antes bien, cosas que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, está con mayúscula. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios.
por el Espíritu Santo, Dios nos ha revelado las cosas que Él nos ha concedido. Gloria al Señor. Aleluya. Otra razón, una quinta razón por la cual nosotros debemos depender del Espíritu Santo de Dios, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque dice la palabra de Dios, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, intercede por nosotros. Y eso está en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 26, dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. Pero entonces nos ayuda el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque es una debilidad nuestra. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que esa es otra razón por la cual debemos depender del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo. Una sexta razón es porque el Espíritu Santo es el que nos da los dones de sanidad, los dones de hacer milagros, los dones de profecía. El Espíritu Santo es el que nos da los dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, dice la palabra de Dios así, capítulo 12, perdón, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice así: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, para provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu Santo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, del Espíritu Santo recibimos estos nueve dones estos nuevos dones para provecho de la iglesia. Tenemos el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritu, el don de diversos géneros de lengua, el don de interpretación de lengua. Entonces, mire usted, el don de profecía. Tenemos estos nueve dones que nos da el Espíritu Santo, el don de hablar en lengua, gloria al Señor. Entonces, por eso debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, también hay otro regalo que nos da el Señor por medio del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice aquí, dice acá, lo cual también hablamos, decía Pablo, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo hablaba y predicaba no por palabras enseñadas por sabiduría humana, dice acá, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que dependiendo del Espíritu Santo, entonces vamos a hablar la palabra enseñada por el Espíritu Santo, no por enseñada
sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo predicaba, con las palabras que el Espíritu Santo, palabras de sabiduría que el Espíritu Santo le daba. Y si nosotros dependemos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a hablar las palabras que nos enseñe, la sabiduría que nos enseñe el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Una séptima razón por la cual debemos depender del Espíritu Santo es que sin la llenura del Espíritu Santo es imposible hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo, pedir la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice acá, hablando entre vosotros con salmos, miren, porque así estaremos hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Gloria al Señor. Y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser agradecidos, llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser agradecidos. Ahora, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aquí en Gálatas 5:16 dice Gálatas 5:16, dice, andad pues mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Perdón, estoy leyendo mal. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a andar en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a satisfacer los deseos de la carne. En Romanos 8 dice la palabra de Dios, en Romanos 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, vamos a andar conforme al Espíritu y entonces no va a haber ninguna condenación. Aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Aquí en Romanos capítulo 5, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nosotros somos del Espíritu, porque nacimos del Espíritu de Dios. Nosotros nacimos del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13 dice que ya no somos nacidos de carne, ni de sangre, ni engendrados de varón, sino de Dios. Así que nosotros somos del Espíritu, por eso debemos andar, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Ahora el versículo 6 de aquí del capítulo 8 de Romanos 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ocuparnos del Espíritu. Y ocuparse del Espíritu es ocuparse, dice la palabra de Dios, que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, pero ocuparse de la carne es muerte. Así que nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a ocuparnos del Espíritu, a pensar en las cosas del Espíritu, En Romanos, aquí en el versículo 8 dice: porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Ahora, aquí mismo Romanos capítulo 8, versículo 13, si nosotros somos llenos del Espíritu, vamos a hacer morir las obras de la carne para andar en el Espíritu. Dice acá en Romanos 8, 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que por eso es importante depender del Espíritu Santo de Dios, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque vamos por el Espíritu Santo a hacer morir las obras de la carne, Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, nosotros llenos del Espíritu Santo vamos a hacer la voluntad de Dios.
Porque sin la llenura del Espíritu Santo de Dios es imposible hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía la voluntad de Dios? Porque Él era lleno del Espíritu Santo de Dios. Era lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, capítulo 4, perdón. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu, esta mayúscula, por el Espíritu Santo al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Así que el Señor Jesús dependió aquí en la tierra del Espíritu Santo. Fue nacido del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Fue hecho carne por el Espíritu Santo de Dios. Y anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, por el Espíritu Santo, echando fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Ahora, por eso en Juan 16:7 el Señor Jesucristo dice Juan 16:7 dice, pero yo digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo os enviaré. Así que nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre para que enviara sobre nosotros el Espíritu Santo, porque Él sabía que nosotros sin el Espíritu Santo no podíamos hacer la voluntad de Dios. Entonces Él rogó al Padre que enviara el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. No vendría el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Qué regalo tan grande que nos dejó el Señor. Su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas, aun las que han de venir. Nos ayuda bueno, vamos a hacer un resumen, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas, aun las que han de venir. Segundo, el Señor Jesucristo nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a ser testimonio de Jesucristo ante el mundo. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo somos usados en sanidades, en liberación. Cuarto, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Dios nos revela lo que nos ha concedido. Quinto, por el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Sexta razón, porque el Espíritu Santo nos da los dones, nos da palabra de sabiduría. Y séptimo, porque llenos del Espíritu Santo podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a depender del Espíritu Santo de Dios para hacer tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo soy el primero que te pido que me ayude, porque hay todavía cosas, Señor, que necesitamos, Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. Oh sí, Señor, andar en el Espíritu totalmente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. La mejor decisión de la vida es entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha entregado su vida a Cristo está destituido de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Así que Romanos 6:23 dice también que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Porque el que no cree en Jesucristo tiene que pagar en ese lugar terrible que es el infierno. Pero dice la palabra de Dios en Hechos 10:43
que el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecados. Aleluya, qué bendición, qué regalo tan grande. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te invito porque hay que asegurarnos porque ya la venida del Señor está muy pronto. Ahora no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Así que te invito a que te asegures, toma la mejor decisión de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo que tu Hijo Jesús, Padre Santo, yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Señor Padre Santo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Padre Santo, te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora todos los días a nuestro Padre Santo. Lee la palabra de Dios todos los días. Comienza por el Evangelio de San Mateo, San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesucristo y sigue en orden. Pídele sabiduría al Señor para entender tu palabra y Él te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para caminar en bendición y en victoria. Y Él te las va a saber por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa enfermo, con depresión o con cáncer, yo voy a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así dice en Mateo 8:17 y en 1 de Pedro 2:24 dice que por cuya herida nosotros ya fuimos curados. Así que hay que apropiarnos de esa palabra y rechazar la enfermedad, rechazar la depresión en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Si te le ha fallado el Señor, pídele perdón para que la palabra obre con poder en tu vida. Padre, yo oro por las personas que están enfermas ya en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús le ordeno a ese espíritu de enfermedad, a espíritu de cáncer, espíritu de enfermedad en los huesos, artritis, artrosis, reumatismo, a toda espíritu de depresión, te va fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión te va fuera, espíritu de muerte, te ato y te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Sal de los cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro libertad, libertad en tu vida, restauración, sanidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendigo tu vida, tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.